Embriología de la boca. Hola, soy Javier Andrea Brauna. Hola, soy Vicente Alejandro Gavilán Cortés. Hola, soy Isabel Esperanza Santander Zúñiga. Hola, soy Antonio Osvaldo Ruiz Olivares. Hola, soy Fernanda Catalina Tirado Muñoz y esto es Embriología de la boca. Durante la cuarta semana, la región craneal del embrión humano se asemeja algo al embrión de un pez. Por eso se explica el uso del adjetivo branquial, la característica más típica del desarrollo de la cabeza, el cuello y lo que vendría siendo en este caso la boca. Es la formación de arcos branquiales o faringios. Estos arcos aparecen en la cuarta y quinta semana del desarrollo intrauterino y contribuyendo en gran medida a las características externas del embrión. En un inicio, cada arco está constituido por un núcleo de tejido mesenquimático, recubierto por ectodermo de manera externa y por endodermo en su cara interna, separado por profundos surcos denominados hendiduras branquiales o faringias. Arcos faringios. Cada uno de los arcos faringios está formado por un núcleo central del tejido mesodérmico, cubierto por su lado externo por ectodermo superficial y revestido en su interior por epitelio de origen endodérmico. Además, el mesenquima local, la parte central del arco, recibe un número abundante de células de la cresta neural, que emigran hacia los arcos para constituir los componentes esqueléticos de la cara. El mesodermo original de los arcos forma los músculos de la cara y del cuello, de tal manera que cada arco faringio se caracteriza por poseer sus propios componentes musculares, los cuales conducen su propio nervio, y cualquiera que sea el sitio a la cual emigran las células musculares, llevarán consigo su componente nervioso central. Asimismo, cada arco posee su propio componente arterial. Bueno, el cartílago del primer arco branquial o arco faringio, que a menudo también se le llama como arco mandibular, está formado por una porción dorsal llamada proceso maxilar que se extiende hacia adelante y por debajo de la región correspondiente al ojo. El mesenquima del proceso maxilar dará origen más tarde al premaxilar, al maxilar y al hueso zigopático y parte del hueso temporal por osificación membranosa. El maxilar inferior se forma de manera análoga por osificación membranosa del tejido mesenquimático que rodea el cartílago de Meckel. En consecuencia, los procesos maxilares y mandibular contribuyen en gran medida a la formación del esqueleto facial por osificación membranosa. El cartílago del segundo arco branquial o arco hioide es el más desarrollado y da origen al estribo, a la hipófisis estiloides del hueso temporal, al ligamento estiloideo y ventralmente al asta menor y la porción superior del cuerpo del hioides. Los arcos caudales al segundo arco suelen denominarse solo por número. En el tercer arco faringio, el cartílago se origina la porción inferior del cuerpo y el asta mayor del hueso hioides. La musculatura se circunscribe al músculo estilofaringio y posiblemente a los constrictores faringios superiores. Todos ellos son inervados por el glosofaringio y el nervio del tercer arco. Terminando con el cuarto y sexto arco, los componentes cartilaginosos de estos arcos se fusionan para formar los cartílagos tiroides, cricoides y aritenoides, corniculado y cuoriforme. Los músculos del cuarto arco son inervados por la rama laríngea superior del vago, el nervio del cuarto arco. Sin embargo, los músculos intrínsecos de la laringe reciben inervación de la rama laríngea recurrente del vago, el nervio del sexto arco. Bolsas faringias. El embrión humano posee 5 pares de bolsas faringias. La última es atípica y a menudo se la considera parte de la cuarta, dado que el revestimiento epitelial endodérmico de las bolsas da origen a algunos órganos importantes.
las cuales veremos detalladamente. En la imagen podemos ver que están representadas en color naranja, azul y rojo. Primera bolsa faríngea. La primera bolsa faríngea forma un divertículo pediculado, el receso tubo-timpánico, que se pone en contacto con el revestimiento epitelial de la primera hendidura faríngea, el futuro conducto auditivo externo. La porción distal de la evaginación se ensancha en forma de saco y constituye la caja del tímpano, o cavidad primitiva del oído medio, mientras que la porción proximal no aumenta de calibre y forma la trompa de Eustaquio o faringotimpánica. El revestimiento de la cavidad timpánica participa ulteriormente en formación de la membrana timpánica o tímpano. Segunda bolsa faríngea. El revestimiento epitelial de esta bolsa prolifera y forma brotes que se introducen en el mesénquima adyacente. Los brotes son invadidos secundariamente por tejido mesodérmico, lo cual forma el primordio de la amígdala palatina. Entre el tercer y quinto mes se produce la infiltración gradual del tejido linfático en la amígdala. Una porción de la bolsa no desaparece y se encuentra en el adulto constituyendo la fosa tonsilar. Tercera bolsa faríngea. La tercera y cuarta bolsa se caracterizan en el extremo caudal por las llamadas alas o prolongaciones dorsal y ventral. En la quinta semana, el epitelio de la ala dorsal se diferencia de la glándula paratiroides inferior, mientras que la porción ventral forma el timo. Los primordios de ambas glándulas pierden su conexión con las paredes faríngea y el timo emigra entonces con dirección caudal y medial, llevando consigo a la paratiroides, en tanto que la porción principal del timo se desplaza rápidamente hasta alcanzar su situación definitiva en el tórax, donde se fusiona con la del lado contrario. La parte de la cola se adelgaza y por último se disgrega en pequeños fragmentos. En ocasiones estos fragmentos persisten incluidos en la glándula tiroides o como nidos tímicos aislados. El tejido paratiroides de la tercera bolsa faríngea, por último, se sitúa sobre la cara dorsal de la glándula tiroides y en el adulto forma la glándula paratiroides inferior. Cuarta bolsa faríngea. El epitelio del ala dorsal de esta bolsa forma la glándula paratiroides superior. Aun cuando no se conoce con certeza qué ocurre con la porción ventral de la bolsa, se considera que da origen a un pequeño volumen de tejido tímico, el cual, poco después de formarse, desaparece. Cuando la glándula paratiroides se separa de la pared de la faringe, se fija a la tiroides que está emigrando en dirección caudal y por último se sitúa en la cara dorsal de esta glándula, constituyendo la glándula paratiroides superior. Quinta bolsa faríngea. Es la última bolsa faríngea que se desarrolla y se la suele considerar parte de la cuarta. Da origen al cuerpo último faríngeo, que más tarde queda incluido en las glándulas tiroides. En el adulto, da las células parafoliculares o células C de la glándula tiroide, las cuales secretan calcitonina, hormona que interviene en la regulación de la concentración del calcio en la sangre. Hendiduras faríngeas. El embrión a las 5 semanas se caracteriza por 4 hendiduras faríngeas, de las cuales solamente una hendidura vendría a contribuir a la estructura definitiva del embrión. La porción dorsal de la primera hendidura va introducida en el mesodermo subyacente y esta vendría a originar el conducto auditivo externo. El revestimiento epitelial en el fondo del conducto contribuye a la formación del tímpano. La proliferación activa del tejido mesodérmico en el segundo arco vendría a ocasionar una superposición sobre el tercer y cuarto arco. Por último, esto se fusiona con el llamado relieve epicardíaco en la porción inferior del cuello. Y la segunda, la tercera y la cuarta hendidura vendrían a perder el contacto con el exterior. Temporalmente las hendiduras forman una cavidad revestida por el epitelio ectodérmico y el seno cervical es el cual desaparece generalmente por completo durante el desarrollo ulterior. Membranas faríngeas. Estas aparecen en el primer suelo de las hendiduras faríngeas.
en las cuales se forman las regiones donde los epitelios de las hendiduras y las bolsas se aproximan. Remanentes del primer surco o de pliegues ectodérmicos secuestrados en la formación de las orejas. También solo el primer par de membranas faríngeas atribuye a la formación de estructuras, en las cuales se convierten en membrana timpánica. La dentadura humana se divide en 4 cuadrantes. Cada cuadrante se compone de 5 dientes de leche y luego de 8 dientes definitivos. Los cuadrantes son numerados del 1 al 4 en el sentido de rotación de las manecillas del reloj y los dientes se numeran del medial al distal en cada uno de los cuadrantes. El desarrollo embrionario de los dientes es tardío, como a los 44 días, estando precedido de la formación de la lámina epitelial paralela al borde de los labios, que esta lámina se logra dominar gingivolabial. Más tarde, esta lámina forma el surco gingivolabial y constituye el vestíbulo de la boca. El desarrollo de los dientes se hace a partir de una cresta en forma de U que se invagina penetrando en la lámina labiogingival o lámina dental. A continuación, por la interacción del ápice de la cresta neural y del ectodermo, se van a desarrollar 10 mamelones dentarios redondeados en el lado labial de la lámina dentaria de la mandíbula superior e inferior. Son el esbozo de la dentadura definitiva. Estos mamelones dentarios son de origen ectodérmico, también se les conoce como órganos del esmalte. Están rodeados en su cara interna por el mesodermo de origen neuroectodérmico, procediente de la cresta neural que forma la pulpa dentaria. La periferia del órgano del esmalte se desarrolla antes que su centro, constituyendo así la cavidad dentaria. La mesenquima que rodea el mamelón dentario se condensa formando el cuerpo dentario. Este va a formar el ligamento peridental, el cemento y la raíz dental. En el órgano del esmalte se puede distinguir los epitelios adamantinos externos y internos, y entre los dos se encuentra la pulpa del esmalte. El epitelio adamantino es nutrido desde el exterior por el ramillete capilar, el resto de la pulpa es avascular. La cubierta del ameloblastos, que se forma a partir del epitelio adamantino interno, produce esmalte en dirección a la papila dental en forma de las prismas del esmalte. La formación de la raíz no comienza hasta que la formación del esmalte de la corona haya finalizado. En la zona de reflexión de los epitelios adamantinos internos y externos, desprovista de esmalte, se forma el muñón epitelial de la raíz que prolifera penetrando en profundidad y preforma el esbozo de la futura raíz dental, dejando paso mediante 1, 2 o 3 canales de raíces dentales. El tracto bucofaringio. El tracto bucofaringio se constituye a partir de la porción craneal del intestino anterior, también denominado intestino faringio, y del ectodermo del estomodio. El primero va creciendo en sentido cefálico hasta contactar con la vertiente interna del ectodermo, del fondo del saco del estomodio. La membrana común del endodermo y del ectodermo, que así se forma, se denominará membrana bucofaringia. Al comenzar la tercera semana, esta membrana se rompe, se permeabiliza y el intestino y el estomodio se comunican. Por tanto, la cavidad bucal primitiva está formada por el ectodermo del estomodio y por el externo cefálico del intestino anterior. Más tarde, las paredes laterales del intestino faringio desarrollan una serie de hendiduras endodérmicas, las cuales se denominan bolsas faringias. Y simultáneamente, en la superficie del embrión, aparecen surcos ectodérmicos, las cuales son denominadas hendiduras branquiales. El tejido mesodérmico que rodea el intestino faringio se va rechazando gradualmente a medida de que se forman las hendiduras y las bolsas se hacen más profundas. Asimismo, en aquellas zonas en las que permanece el tejido mesodérmico, este se va haciendo compacto y forma los relieves de los arcos branquiales. Los diferentes órganos faringios se constituyen del siguiente modo. A partir de la segunda bolsa faringea se forma la amígdala palatina. Hacia la cuarta semana de desarrollo aparecen dos protuberancias linguales que se desarrollan lateralmente a un abultamiento mediano que se denomina tubérculo impar. Todas ellas son mesodérmicas.
Progresivamente, la proliferación del mesodermo subyacente se dirige hacia las protuberancias linguales laterales y se fusionan en la línea media, constituyendo el cuerpo de la lengua a término. Este se halla separado del tercio posterior del órgano por un surco en forma de V llamado V o bilingual, del cual se hará alguna observación al estudiar la anatomía o histoembriología. La base de la lengua se forma a partir de los arcos branquiales segundo y tercero, y esta es inervada básicamente por el glosofaringio, como se verá también en los párrafos de anatomía. A partir del primer arco branquial se forma el hueso de la mandíbula, que servirá de marco de inserción a la musculatura del suelo de la boca. De este arco se forma también dicha musculatura. A partir de los arcos cuarto y sexto se formaría la anatomía hipofaringia. El labio hendido y la fisura palatina son defectos comunes que causan un aspecto facial anómalo y dificultades al habla. El foramen incisivo se considera el punto de referencia para clasificar las deformidades palatinas como anteriores o posteriores. Entre las que representan por delante del foramen incisivo están la fisura labial lateral, el maxilar hendido y las fisuras entre paladares primarios y secundarios. Este tipo de defectos se deben a una falla parcial o completa de la fusión de la prominencia maxilar y prominencia nasal medial en uno o ambos lados. La fisura labial es un defecto congénito en el labio superior uni o bilateral, donde falla la fusión de la prominencia maxilar con la prominencia nasal medial. Se piensa que esto puede ser causado por la falta de migración del mesodermo en la región cefálica. La fisura labiopalatina corresponde a un defecto congénito en el labio superior, uni o bilateral, y compromete el paladar en forma total o parcial, debido a la falta de fusión entre algunos de los procesos faciales embrionarios en formación. Se manifiestan, por tanto, precozmente en la vida intrauterina, más específicamente en el periodo embrionario e inicio del periodo fetal. Existen diversos grados de severidad según el compromiso de las estructuras óseas y blandas del labio, paladar y nariz.